Muy buena gente, bienvenidos a Confinados sin Básquet, episodio número 17. Vamos a disfrutar mucho y vamos a hablar de lo que más nos gusta, que es el baloncesto, y a repasar unas cuantas anécdotas. Antes de nada, antes de presentar al invitado, Iñaki Garayalde, Nacho Mendaza, Rafa Mundión, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, hoy invitado de lujo, de verdad. Nos lo han pedido además a través de las redes sociales y, oye, pues dicho y hecho, y le agradecemos mucho la disponibilidad. Pedro Martínez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero, Pedro, ¿qué tal te encuentras tú? ¿Los tuyos? ¿Todo bien? Bien, sí, bien, bien. Bueno, pues con resignación, aguantando un poco la situación, sin afectados en mi entorno y bueno, pues con mucha paciencia y esperando que vengan tiempos mejores. Oye, te habíamos visto al principio del confinamiento que tu perrito llegaba y que les ibas a enseñar muchas cosas. ¿Qué nivel tenemos? Sí, bueno, ahí andamos con él, le está costando. Al principio aprendió muy rápido, ahora bueno, le está costando más. Pero bueno, bien. La verdad es que es un encanto de bicho y lo estamos disfrutando mucho. Y ahora pues es todavía pequeño, tiene 6 meses y entonces está pues bueno, con mucha actividad, con mucho nervio y a veces pues bueno, pues te cansas de él porque se hace hasta pesado, ¿no? Sí, sí. Rafa que entiende de perros, bueno, que hasta el año Tráelo, o así, pues, tra- ¿no? Hasta el año, tráelo, pero tráelo bueno, aquí a casa. sí. Con Rafa, ¿no? Sí, hombre. No tienen, vamos, ni... Lo No, confinamos ya. un poco. Joder. En el caso, Tendría ni para empezar tendría Rafa. Si no hace nada, ya sabes. Joder, es bueno. Vaya bestia, Rafa. en el caso de Rasta y Rafa, yo creo que es al revés, ¿eh? Que es Rasta el que dice, pues que este Rafa es que no me para quieto, ¿eh? Sí. Bueno, no sé. Lo conocí a Rasta cuando era, pues eso, como el mío ahora, debía tener menos de 6 o 7 meses, debía tener. Y era, vamos, increíble. Vamos, a mí me gustan mucho los perros, pero es que el de Rafa es casi más un caballo que un perro, vamos, es un Sí. animal increíble. Muy Yo, guapo, te- muy yo Ahora guapo. ya tengo un está. labrador, yo tengo un labrador y a mí me parece pequeño mi labrador. Sí, O sea, no, claro. Está calmado, está calmado. Ahora ya está más calmado. Está bien. Ajá, muy bien. bueno, Rafa, si quieres Bueno, empieza tú, venga, sí. dale. Bueno, pues nada, cuando contactábamos contigo, ¿no? Y leía tus tweets diciendo, oye, entre otros, ¿no? Pues se ha terminado la temporada, la hora de vacaciones, y yo le decía a Iñaki, a Sergio y a Nacho, digo, bueno, ya está, Pedro Martínez nos ha dicho que sí, no esperábamos otra cosa además, y por supuesto las gracias. Digo, pero mira Pedro, joder, tiene más vacaciones que tú, Iñaki, que eres maestro. Pero bueno, la historia viene así. La historia Dale con los viene maestros, así. dale Las con los vacaciones son las maestros. vacaciones, los milagros son los milagros, y ahora nos hablarás del Manresa y del Valencia, que siempre te lo pregunto, pero quiero que lo dejes claro. Con mucho cariño hacia los dos clubes, por supuesto, ¿no? Pero, joder, es que no sé qué fue más difícil. Salvar aquel Manresa o ganar la Liga con el Valencia. Sí. Las dos cosas Bueno, difíciles, ¿eh? claro, las dos cosas son difíciles, las dos cosas son un recuerdo entrañable, pero lo de Manresa está muy arriba, ¿no? Muy arriba. Fue un año complicadísimo, que llegamos a la parte final de la temporada muy obligados a ganar muchos partidos seguidos y contra los rivales, teóricamente con un calendario de los que dices, no, esto no hay posibilidades. Pero bueno, el equipo no estaba mal a final de temporada, ¿no? Y bueno, pues es un equipo que estuvo muy unido todo el año, con muy buena mentalidad, trabajando pues un poco al límite, que superó muchísimas adversidades. Y bueno, pues claro, cuando estás tanto tiempo ahí en el filo de la navaja, que te da la sensación que te vas a caer para el lado malo en cualquier momento, y al final, pues como fue, ¿no? Que ganamos en el campo del Madrid y que en la media parte perdíamos de 14 o 15 y bueno, pues conseguimos ganar, pues claro, una alegría muy grande, ¿no? Lo de la Liga también, ¿eh? La Liga, obviamente, pues ganar la primera Liga de la historia del Valencia y bueno, con un camino muy complicado que tuvimos, porque tuvimos primero que eliminar al Barcelona, luego al Baskonia con el factor pista en contra y luego al Madrid con el factor pista en contra. Pues también tuvo su gracia, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso son años, sí, Iñaki. recuerdos buenos. Sí. Bueno, yo te iba a comentar, aquí en Vitoria tenemos la percepción de que la llegada de Ger Brown cambió la forma de ver y la forma de entender el baloncesto totalmente, ¿no?
Tú coincides con él en la Peña, ¿te pasó algo parecido? ¿Te pasó lo mismo con Ger? Sí, también él fue una persona que venía de un baloncesto diferente al nuestro, por mejor, digamos, ¿no? Por adelantado, ¿no? Y entonces él venía con una filosofía yo te diría casi del profesionalismo, ¿no? El profesionalismo diferente a lo que teníamos aquí, a lo que era habitual antes en España, con unas ideas sobre cómo entrenar, diferentes. Por ejemplo, entrenábamos más tiempo, porque los entrenos eran mucho más largos, pero es verdad que había una parte del entrenamiento que era con muy poco contacto, 5x0, estábamos 50 minutos, una hora haciendo opciones de 5x0, teníamos más sistemas de los que eran habituales en la época y todo lo relacionado con el scouting fue un antes y un después, o sea, absolutamente diferente, las sesiones de vídeo, la preparación de los partidos, bueno, cosas que luego, con los años, se convirtieron en normales, digamos, ¿no? O sea, cosas que bueno, pues los entrenadores españoles nos fuimos adaptando, pero su llegada provocó eso, juntamente con, porque fue el mismo año que el Madrid ficha a George Karl, que venía del mismo baloncesto, bueno, y entonces pues yo creo que fueron dos entrenadores que sí que impactaron mucho y de alguna manera cambiaron un poco la forma de entrenar de los equipos españoles. Sí, sí. Sí, además, yo creo que si no recuerdo mal, le sustituyes en la temporada que ganáis la Copa Cora, que además hace poco se retransmitió el partido otra vez, con Escariolo también muy jóvenes los dos, aparte de las bromas que os gastabais sobre el tema de la indumentaria o que te vi alguna cosa en Twitter, ¿no? Del look de aquella época. Pero ¿cómo es el día, ¿no? Que te dicen, Pedro, coges tú el equipo y además, claro, una situación como esa. Sí, lo de la indumentaria tiene su aquel, porque cuando ahora dieron el partido hace un par de semanas por la tele, mis hijos que no habían nacido en aquella época vieron un trozo del partido, ¿no? Y la verdad es que fui muy criticado por la indumentaria y bueno, lo único que les podía decir, a ver si por ahí escapaba, es que en aquella época era lo habitual, ¿no? como no habían nacido, yo creo que lo aceptaron, digamos. Pues fue, bueno, claro, aquel día fue un día muy importante para Juventud porque es el inicio del primer triunfo no del club. El club había ganado cosas en el pasado. Un par de años antes habíamos jugado ya una final de la Recopa contra el Limoges, que perdimos en la prórroga, con Alfred Jules de entrenador, yo ya estaba de ayudante, y bueno, pues teníamos muy buenos jugadores, pero faltaba algo, ¿no? Faltaba algo, y ese algo pues eran los jugadores jóvenes, ¿no? Jugadores jóvenes de muchísimo talento que en ese momento estaban llegando al primer equipo, que yo los había entrenado pues bastantes años en el junior, ¿no? Y bueno, pues ese es el primer título de los que vendrían después, pues las dos ligas con Lolo Sainz, la final de la Liga Europea con Lolo, que se pierde en el último segundo con el famoso triple de Djordjevic, y después la que se gana con Obradovic, ¿no? Que es un poco pues el cenit de la Peña, y bueno, pues es con esa generación, ¿no? de jugadores muy contrastados, que están en su mejor momento de su carrera, Villacampa, Rafa Llofresa, y bueno, también americanos muy buenos, porque en aquel momento la Peña tenía unas posibilidades económicas que luego, desgraciadamente, pues pasó una época que muchos años que no lo pudo mantener, y la generación de jugadores jóvenes que tuvieron una carrera muy brillante en la Liga CB, Jordi Pardo, Dani Pérez, Tomás Llofresa, Juana Morales, Carla Ruz, bueno, una generación que marcó, bueno, fueron muy importantes en el baloncesto español. Nada de vértigo entonces cuando coges el equipo. Bueno, fue todo muy rápido. La decisión del cambio de entrenador no fue deportiva, fue, digamos, extradeportiva por una problemática fuera del baloncesto que se había producido en el club. Y entonces, bueno, pues te coge, claro, bueno, pues de repente cambia todo, pero bueno, los jugadores tuvieron una actitud muy profesional de ayudarme. Mucho más ellos a mí que yo a ellos, ¿no? Es clarísimamente, digamos, ¿no? O sea, bueno,
formaba parte del equipo desde el principio porque había estado de ayudante todo el año, pero lógicamente tenía 28 años, ni tenía los conocimientos ni la experiencia para semejante brete, digamos, ¿no? Pero bueno, pues mira, salió bien y evidentemente es un buen recuerdo. Yo creo, perdonadme un momento, es que el matiz ese es importante de los 28 años, porque estamos hablando de un Joventut. Claro, hay mucha gente joven que ha visto al Joventut en los malos momentos, que tú los acabas de comentar, pero ese Joventut ya siempre ha sido un gran equipo histórico, pero quiero decir, era un buen equipo. Dar las riendas a alguien de 28 años no es fácil. Sentir un entrenador, Pedro, que dice, joder, me dan esto, coño, es bonito. Respecto a la indumentaria, no va a entrar, te va a perseguir siempre. Ahora, eso sí, también le puedes decir a Escariolo, le puedes decir, Sergio, yo, con la chaqueta de la mercería de Badalona, te trinqué con ese trajecillo que llevabas. No, pero tú fíjate ya que esa final era premonitoria, digamos, ¿no? Porque Escariolo ya iba perfecto. Ya iba, su indumentaria ya era, o sea, como un poco diciendo, bueno, o sea, lo que venga, pues me pillaréis siempre perfectamente en estado de revista, digamos. Ya en aquel momento ya lo estaba. Sí. Y hablabas del trato pero con... insisto, perdóname, solo por si quieres responder. Es decir, que darte un equipo grande, que era entonces el Joventut. Claro. Grande en el sentido de que peleaba por todo. Y decir, toma, al chaval, sí, 28 años. Claro, la pregunta es buena y está bien, me gusta responderla. Primero, el ideólogo, la persona más que tomaba las grandes decisiones en aquel momento, era un directivo que se llama Francesc Cairó, que era una persona bastante visionaria y con unas ideas muy, muy peculiares, con una mentalidad muy abierta, diría que bastante adelantado a su tiempo. Entonces, por ejemplo, antes que a mí le dio el primer equipo a Alfred Julve, que Alfred Julve lo ficha a Ito de ayudante en la Peña. Pues yo creo que debía tener a Alfredo pues 25 o 26 años, ¿no? Y un par de años después le da el primer equipo y Alfredo pues está entrenando 3 temporadas como primer entrenador, que entonces también era jovencísimo y que ya tenía mucho mérito. Entonces un poco, digamos que yo diría que la persona clave era Francesc Cairó, digamos, ¿no? Que era pues una persona que no tenía ningún problema por, si creía en la persona, en el entrenador joven, pues apostar por él, digamos, ¿no? Y eso yo le doy todo el mérito a él, porque yo no lo hubiera hecho. O sea, yo no lo hubiera hecho, lo hizo él porque realmente, pues bueno, pues él debió ver algo o creía en eso, digamos, y tenía pues el convencimiento para hacerlo, ¿no? También es verdad que en aquella época ha cambiado un poco el baloncesto y en aquella época era un poco más fácil hacerlo. O sea, no sé, por ejemplo, el Zaragoza, ese año nos gana el Joventut la Copa del Rey con un entrenador que en aquel momento cogió muchísimo prestigio porque lo hacía muy bien, se llamaba Chuchi Carreras, que también era de la misma generación, que era pues un entrenador muy joven. O, por ejemplo, en esa época también entra como primer entrenador en la Liga ACB Javier Imbroda, que es también de esa generación. Entonces, ahora yo creo que, visto con entonces era... Bueno, sorprendía un poquito, pero menos de si pasara ahora, ¿no? Ahora yo creo que sería más difícil que un equipo profesional le diera el máximo cargo a un entrenador de 28 años, y los hay muy preparados, ¿eh? De hecho, mucho más preparados. Los entrenadores de hoy están mucho más preparados que lo que estábamos entonces, porque tienen muchísima más información y, pues, vamos, o sea, no hay nada que ver, mucho más preparados. Pero yo creo que hoy sería más difícil que eso sucediera como entonces. Pero entonces ya te digo, había más casos, ¿no? No era una cosa absolutamente extraordinaria y yo le doy todo el mérito a la persona, ¿no? Al que mandaba en ese momento en el Joventut, que te digo que lo hizo 2 veces en 4 años. Y te preguntamos a Escariolo algo parecido, es cuando ahora tú te ves o ves el partido, ya no hablo solo de la indumentaria, sino de cómo entrenabas, de las cosas, de cómo te movías, de los gestos, de todo eso, tú ahora te ves... en aquello, Escariolo decía que no es que se sintiera del todo orgulloso que él cambiara cosas, tú te veis bien. Claro. No, sufro, sí, sufro. Pero es que sufro, ahora también han dado por la tele, o he visto algunos trozos de la final de hace
3 temporadas con el Valencia y sufro. Lo estaba viendo con mi familia y decía, joder, ¿por qué no saco a Fernando? ¿No? O sea, que me critico en diferido, digamos, ¿no? Entonces, sí, sufro. Y claro, pues ya hace 30 años pues, el sufrimiento ya es de los que dicen de apagar la tele directamente. Eso nos lleva muchas veces y afortunadamente estamos hablando con diferentes protagonistas, entre ellos entrenadores, a darnos cuenta de lo difícil que es esta historia. El otro día Xavi Pascual nos daba unas claves, Sergio Escariolo nos ha dado unas claves, Ivonne Navarro en su momento unas claves, tú nos vas a dar y nos estás dando otras claves. Es que esto no es tan fácil como déjame a mí que yo lo resuelvo, que de eso somos muy dados. No, bueno, hombre, está clarísimo que es complicado, ¿no? Es difícil por todo, porque hay relaciones humanas, porque hay presiones externas, porque al final hay un punto de casuístico que es inevitable y que, bueno, pues a lo mejor si yo hubiera perdido esa final de hace 30 años, que un poco me la encuentro sin comerlo ni beberlo, pues seguramente muchas de las cosas que pasaron después no hubieran pasado, ¿no? O sea, bueno, hay un punto de casual en las cosas que es inevitable, pero bueno, está claro que entrenar pues no es fácil, bueno, nada es fácil, nada todo tiene su complicación en cualquier orden de la vida. Pues yo... se habla mucho de escuelas, ¿no? Y se suele escuchar habitualmente la escuela balcánica. No me negarás, Pedro, que hay una escuela catalana. Igual no es oficial, no es una oficial, no, pero hay una escuela de entrenadores catalanes. No, bueno, no lo sé. Y yo, si miro un poco atrás y hago un poco aquello de casi de arqueólogo porque ha pasado mucho tiempo, yo diría, y igual aquí tengo que hablar de ti, Iñaki, que en los principios del todo, bueno, en Badalona había 2 equipos en ACB. Igual no era ACB, igual era la primera división en ese momento, ¿no? Que eran el Juventud histórico y el Cotonificio, ¿no? El Círculo Católico de Badalona, que el sponsor era el Cotonificio. Entonces, había otros equipos, que, por ejemplo, pues Alfred y yo estábamos en otro equipo, era el San Josep de Badalona, pero estos no eran de élite, se dedicaban más a la formación de jugadores, ¿no? Entonces, pues nosotros teníamos acceso en aquel momento pues a Ito, que entrenaba en el Cotonificio, y a Manel Comas, que es el que le sustituye, digamos, ¿no? Entonces, pues, te decía que te involucraba a ti porque había los famosos campus de Aito y Lasso, que aquello era, bueno, pues para... Ahí nos conocimos. Ahí nos conocimos, correcto, sí, grandísimo recuerdo, y era un poco donde muchos entrenadores de Badalona, por ejemplo, ahí te acordarás que en aquel campus también estaba Edu Torres, que después también entrenó muchísimos años en la Liga CB, ¿no? Y, bueno, muchos otros, digamos, Trifon Pop. Bueno, pues claro, entonces todos estos entrenadores estábamos como relacionados entre nosotros, digamos, ¿no? Porque, bueno, pues para empezar teníamos buena relación, trabajábamos en los mismos clubs, uno estaba de ayudante con el otro lo fichaba para el club en el que estaba, ¿no? Pero un poco yo creo que en los inicios del todo, pues estaban Aito y Manel Comas, un poco como en la cúspide, digamos, en ese momento, y eran entrenadores ya en aquel momento muy admirados por nosotros, que estábamos empezando, y ellos fueron entrenadores que, bueno, pues no digo que nos protegieran, porque no sería correcto, pero sí que nos daban mucha cancha, ¿no? Mucha cancha, ¿no? Por ejemplo, pues Aito ficha a Alfred del San Josep, de entrenar el junior del San Josep para ayudante de la Peña, ¿no? Entonces eso era, claro, porque lo conocía y tal, pero bueno, era una apuesta un poquito arriesgada por parte de Aito. Y Manel Comas, por ejemplo, yo tengo recuerdo de él. Yo en aquel momento estaba entrenando en el San Josep y ellos, el primer equipo del Cotonificio, jugaban en nuestra pista y entrenaban allí, ¿no? Entonces, pues yo empezaba a entrenar pues, a los niños que entrenaba pues, a las 5 de la tarde y a las 8 entrenaban ellos, digamos, ¿no? Pero cuando yo salía de entrenar y iba al un bar mítico que hay allí en el San Josep, Manel estaba pues, con su ayudante o tomándose un café, esperando a la hora del entrenamiento. Y entonces Manel nos decía, sentaros aquí, ¿no? Y entonces, pues bueno, nos sentábamos allí y el tío empezaba a hablar de básquet del último partido. A Manel ya lo conocéis, todos la habéis tenido relación con él, que era una persona, bueno, aparte de entrañable,
con una capacidad de hablar y de explicar historias y de abrirse bueno, increíble, increíble. Entonces, pues claro, era muy impactante para nosotros, cuando nos explicaba la defensa que iba a hacer después en el entrenamiento, o por qué en el último partido habían hecho un ataque y habían jugado para un tiro del americano y el que se la tenía que pasar se la había pasado mal y que joder, que lo iban a entrenar después y tal. Entonces, eso yo creo que, claro, pues o sea, nos crecimos así, digamos, ¿no? Tuvimos la suerte de tener a dos referentes, ¿no? Dos personas que encima fueron cercanos, ¿no? Fueron cercanos. Luego, acuérdate en los campus aquellos de la Garriga, Iñaki, como estábamos entrenando todo el día a los chavales y tal, y luego por la noche, hacíamos clinics. Ahí un día era Pepe, otro día era Ito, y bueno, claro, eran masterclass para nosotros, ¿no? Que esos dos entrenadores se tiraran, ya, ¿cuánto duraba? Hora y media, 2 horas, porque luego, o sea, era tremendo, o sea, y se nos hacía muy tarde, y al día siguiente a las 8 de la mañana, venga a desayunar para entrenar a los chavales, y era, bueno, claro, todo aquello fue un privilegio realmente, ¿no? Lo miras a posteriori, ¿no? Pues, y yo creo que está claro que ahí eso nos ayudó a esa generación de entrenadores, ¿no? Luego, yo creo que ya no hay, cada uno ha seguido su camino, digamos, ¿no? O sea, todos empezamos un poquito ahí o nos ayudamos los unos a los otros ahí, pero luego a partir de ahí, pues claro, ha habido muchísimas vivencias, muchísimas incidencias. El baloncesto ha cambiado muchísimo, claro, no, pero ahí siguen Carles Durán, Joan Peñarroya, Jaume, José Arnau, o sea... Bueno, estos yo creo que han seguido otro camino, Javi, ¿no? Otro camino. Sí. Claro, pero ya, sí, pero esto ya será, son diferentes, digamos, ¿no? O sea, tienen mucho mérito, pero Jaume Ponsarnau, por ejemplo, que lo conozco mucho, a lo suyo es tremendo, porque él es de un pueblo pequeño de Lleida, de Tárrega, sin ninguna tradición de baloncesto, allí está entrenando a chicas y tal, y él, bueno, pues a partir de su interés consigue entrar en el Manresa como cuarto entrenador ayudante, y bueno, poco a poco, luego coge el junior, luego está de ayudante en el primer equipo, acaba de primer entrenador, el LEP, luego está un montón de años en la CBK. Digamos que él sigue otro camino muy difícil también, pero que no tiene nada que ver con el que iniciamos nosotros años antes, porque Jaume es joven, digamos, y Xavi, que no lo tengo tan al detalle como con Jaume, porque no tengo la relación que tengo con Jaume, creo que viene por otro camino, digamos, ¿no? O sea, y no es, yo creo que ahí, pues bueno, todos somos catalanes o todos somos de la misma zona, pero creo que son como diferentes ramas, ¿no? No creo que tenga mucho que ver. Y hablando de entrenadores, formación y el cambio, ¿no? En los tiempos, tú has sido uno de los, bueno, que más estás empleando nuevas tecnologías, porque el año pasado yo creo que haces una serie de clinics, o no sé llamarlo clinics, virtuales. También te vemos muy involucrado en todas las iniciativas que están haciendo la Asociación de Entrenadores, que yo creo que también es bastante, pues bueno, relevante, ¿no? Tienes esa vocación, ¿no? De extender, quizá hacer con otros métodos o con otras herramientas lo mismo que a ti te dieron cuando eras joven. Sí, no es la Asociación de Entrenadores, es el Sindicato de Entrenadores, que es una organización nueva. Sí, una organización nueva que hemos creado un grupo numeroso de entrenadores con el ánimo, bueno, un poco de lo que estás diciendo, ¿no? De ayudar, ¿no? De ayudar. El sindicato, el principal objetivo que tiene es un poquito mejorar las condiciones laborales de los entrenadores profesionales, no necesariamente de ACB y no necesariamente primeros entrenadores. Y yo creo que, bueno, pues a mí me ayuda mucho hablar de baloncesto, me ayuda mucho a hacer cursos, clinics, porque me obliga a prepararlos, lo primero, ¿no? Y entonces, pues lo hago casi como aparte de que me gusta, porque te obliga. Y no me gusta, por ejemplo, repetir clinics, ¿no? Cuando me invitan a alguno, digo, no, ¿tienes alguno preparado? Y no, escógeme el tema y así me como un poco el coco, lo tengo que preparar y tal. Y yo creo que eso me hace estar un poquito al día, ¿no? Y es positivo, digamos, ¿no? Y bueno, yo creo que eso no tiene mérito, ¿eh? Porque te diría que todos los entrenadores, te he puesto el ejemplo de Aito y de Manel hace 35 años, ¿no? Que ya no sabrían y nos lo explicaban todo y eran súper abiertos, digamos, ¿no? Pero te diría que en general la mayoría de los entrenadores que yo conozco tenemos un poco esta mentalidad de explicar las cosas, de no guardarnos nada, porque es una manera de mejorar también, ¿no? Porque cuando las estás explicando, al mismo tiempo las estás explicando,
vas a tener que buscar el siguiente paso, digamos, ¿no? Y entonces yo creo que esto está positivo, ya digo, es un poco una mentalidad bastante generalizada que tenemos los entrenadores. Una pregunta, te he leído, te he escuchado que sueles ver partidos ahora que el confinamiento también. ¿Eres más de ver, por ejemplo, un partido de este año para sacar un detalle? No hablo del punto nostálgico, que igual también. ¿O eres más de ver, por ejemplo, pensando en el futuro, voy a ver este partido para ver si encuentro un jugador pensando en el futuro? ¿Haces este tipo de prácticas ahora también? No, bueno, veo partidos, por ejemplo, es una cosa curiosísima porque te das cuenta de que bueno, explico una anécdota. Yo veo casi todos los partidos de Euroliga en directo, casi todos los que puedo, digamos, ¿no? O sea, bueno, como hay muchos que son a la vez, pero veo muchos partidos de Euroliga, bueno, los estoy viendo e intento verlos con un espíritu de entrenador, viendo qué es lo que hacen, ¿no? Analizando un poquito pues, los detalles, la técnica individual de los jugadores, los sistemas que juegan y tal. Bien, ya digo, la mayoría. Y entonces ahora, aprovechando el confinamiento, pues con mis ayudantes de Manresa hemos decidido analizar más al detalle a equipos de Euroliga, a los mejores equipos de Euroliga. Llevamos 8 o 9 equipos de Euroliga, pues cogemos 2 o 3 partidos y entonces, bueno, pues sacamos estadísticas, vemos que bueno, lo analizamos más al detalle tirando para adelante y para detrás. Es impresionante la cantidad de cosas que vemos que no ves cuando ves el partido en directo. Es impresionante. O sea, joder. ¿Y cómo es posible que viéndolo en directo no lo veas? ¿Sabes? Entonces, pues ahora estamos haciendo esto, le dedicamos mucho tiempo con mis ayudantes a eso, a analizar a los mejores equipos y ver, pues claro, las variaciones de un partido al otro, porque en un partido defienden de una manera, el siguiente es de otra, ¿no? Y bueno, pues bueno, sí, matamos el tiempo y yo creo que es una manera también hay un poquito de estar a la última, ¿no? Oye, en ese camino, Pedro, que bueno, un poco de jugadores y esto, ha estado en diferentes clubes, y por lo tanto son diferentes dimensiones, también económicas. El margen que tiene el entrenador, ya no hablo de feeling o menos feeling o lo que sea, a la hora de decir, joder, quiero este jugador. Claro, supongo que es diferente en Manresa que en Valencia, que en el Baskonia o que en Canarias, ¿no? Por diferentes motivos. Fundamentalmente también, supongo, económicos, ¿no? Pero el margen ese es importante, supongo, y ¿lo has tenido? ¿Se suele tener? Se suele tener, hombre. Los entrenadores tenemos una responsabilidad importante en la confección de las plantillas, ¿no? En unos clubs más que en otros, digamos, ¿no? Porque hay clubs que, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Gran Canaria, donde he estado muchos años con 2 directores técnicos diferentes, primero con Verdi Pérez, pero también con Imar Ojeda. Pues en Gran Canaria la responsabilidad del entrenador es muchísimo mayor, digamos, ¿no? Porque con estos, al menos yo con estos directores técnicos, pues la relación era tremendamente estrecha y entonces, pues bueno, pues las conversaciones, yo tenía toda la información, digamos, ¿no? Lo que pedía, si hacíamos un esfuerzo en este jugador, lo que nos iba a condicionar con otros y tal, digamos. En otros clubes no es así, ¿no? En otros clubes, pues te viene más la información dada, porque pues ya hay pues otra persona que quiere tomar las decisiones y pues a lo mejor quiere proteger un poquito su estatus y entonces pues te evita ya un poco la información más masticada y tú pues te viene ya que sí, que te enteras de que se va a producir el fichaje, pero no sabes la letra pequeña, no sabes cuál es un poco la situación. Luego hay clubs en los que por la razón que sea, tienes la sensación que te han involucrado más o que tú has sentido mejor química y entonces pues como que estás más te sientes más partícipe de las decisiones que se toman y otros pues que, bueno, pues porque es un poco la filosofía del club, ¿no? Digamos, ¿no? Pues oye, mira, tú vas a entrenar a estos jugadores y casi que vas a dar las gracias por entrenarlos, digamos, ¿no? Porque, bueno, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí te sientes menos responsable de la plantilla, aunque, repito, nunca me ha pasado de llegar un día a un pabellón y decir, hostia, este jugador, ¿qué hace aquí? ¿No? O sea, eso sería digamos, ¿no? No, eso no pasa y sabes lo que sucede, pero, pues bueno, ves que hay sitios en los que el entrenador es más importante o es menos importante en eso. Luego, en otras cosas, pues oye, ya claro, siempre tienes la misma responsabilidad que es la de dirigir el grupo y decidir la estrategia. En Gran Canaria, que era donde teníais un cofre donde metíais la mano y sacabais al mejor escolta de los próximos 5 años, ¿o cómo era? Porque siempre acertabais. Sí. No.
hay que reconocer que Gran Canaria históricamente ha sido un club con muy buen ojo, ¿no? Con muy buen ojo en la selección de jugadores y bueno, yo creo que sí, tiene mucho mérito, ¿no? Ryan Tulson y AC Carroll, bueno, John Morton anteriormente, no sé si os recordaréis de John Morton, un anotador brutal. Carl Inglis. Es que el 2 era la prueba estrella allí. El 2-3, era una cosa. Y seguro que si rascamos un poco más nos sale algún nombre más de jugadores muy buenos, ¿no? Sí. En el capítulo de jugadores, jugadores nacionales, jugadores extranjeros, fundamentalmente americanos, ¿a quién les cuesta más aceptar los roles que tú sueles proponer en los equipos donde estás? Yo creo que no hay una... No la hay. Yo creo que al final, claro, a mí me gusta porque, por ejemplo, en la NBA, los scouters de la NBA son pesadísimos buscando información de los jugadores, ¿no? Cuando te llaman para preguntarte por un jugador joven que tienes, bueno, y qué, en su casa, ¿cuál es la relación con sus padres, ¿no? O sea, les interesa mucha información que es extradeportiva. Casi que, como ya los ven jugar, pues les interesan si es disciplinado y tal, pero sobre todo fuera de la pista, en la NBA tienen mucho interés por tener información. En Europa menos, o no tenemos, como no tenemos los staff técnicos, no hay tanta gente, no están tan profesionalizados como en la NBA, esa información se valora un poco menos. Entonces, muchas veces fichamos a jugadores y no tenemos toda la información. Hay veces que sí, porque si es un jugador que lleva ya años jugando en Europa o en la Liga CB, pues ya puedes, ese mismo trabajo que hacen en la NBA, pues tú también puedes ser capaz de llegar a ello y saber por medio de entrenadores o de compañeros y tal, para saber cómo es. Entonces, al final, lo que marca la diferencia para aceptar un rol, y casi te diría para mejorar como jugador y para adaptarse, son los valores de ese jugador, ¿no? Los valores que tiene. Y eso no tiene nada que ver con las estadísticas, ni con los números, ni con cómo haya jugado en los equipos donde ha estado antes. Porque como las circunstancias son diferentes cuando tú fichas para ese equipo, pues a lo mejor pues un jugador que en un sitio en Italia hacía 25 puntos por partido y tal, pero claro, tenía un rol muy protagonista, jugaba muchísimos minutos y aquí pues tú eres un equipo mejor, tu filosofía de entrenamiento es diferente y él pues bueno, tiene unos valores que no son los necesarios para mejorar. Entonces, yo le doy mucha importancia a eso y muchas veces es una caja de sorpresas, no sabes que cuando fichas a un jugador cuál va a ser su crecimiento mental en el equipo, ¿no? Sabes cómo es como jugador, vale, has visto un montón de partidos, tienes mucha información, pero cómo va a reaccionar ante la adversidad, bueno, hay muchísimos factores que dependen de lo que ese jugador casi haya mamado en su familia, digamos, ¿no? Y eso muchas veces no lo controlamos. Pues sé que es una pregunta complicada porque has tenido muchísimos jugadores, obviamente, pero ¿hay alguno que se te haya quedado en la memoria de decir que tuvieras pocas expectativas o que bueno, a ver qué tal, y que luego las hayas superado y te hayas sorprendido y te ha dejado, joder, esto? Sí, bueno, sí. Mira, te voy a contar una anécdota no está en la línea de lo que tú estás diciendo. Cuando yo entrenaba en la LEP también, no siempre he entrenado en la CB, y hubo un año que estuve entrenando en Tenerife. Entonces, un agente importante me habla de un jugador que no tenía prácticamente experiencia fuera de Estados Unidos, que llevaba 4 años jugando en Japón. Ahora Japón parece que es una liga que está un poco subiendo y tal, ¿no? Que mueve más dinero. Pero en aquella época, una liga que a nosotros nos sonaba a chino, que está al lado, digamos, ¿no? O sea, no teníamos ninguna información. Y entonces él me dice, no, es un jugador que, bueno, lleva 4 años allí, porque allí le han pagado bien, el tío estaba a gusto y tal, pero se quiere probar, ¿no? Tiene ya 30 años y tal, y el tío quiere jugar en Europa y está muy bien, pero claro, te voy a pasar un vídeo VHS, ¿eh? Nada de por... Una cinta, te voy a pasar una cinta. Una cinta, ¿no? Que se la había mandado el propio jugador, ¿no? Y entonces en ese vídeo había 2 partidos del chico jugando en Japón. Pero claro, la verdad es que jugaba bien, pero no destacaba mucho, porque resultaba que en Japón en aquel momento había 3 americanos por equipo, pero solo podían jugar 2 a la vez.
con lo cual ni jugaba muchísimos minutos ni tenía unas estadísticas descollantes, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues y entonces al final pues era un 4 que era la posición que estábamos buscando y tal, y lo fichamos, ¿no? Lo fichamos, pero vamos, o sea, no por los vídeos, lo fichamos un poco porque, bueno, por la gente, por creer que la gente, que era Regino López Olivares, pues bueno, como que casi dice, bueno, me ha insistido tanto que me lo traigo, digamos, ¿no? Y luego, pues fíjate, es uno de los mejores jugadores que he entrenado, por lo que te hablaba antes, por los valores que tenía, porque el tío era increíble. Cuando lo fichamos ahí, luego me lo llevé al año siguiente a Gran Canaria en ACB, y yo creo que entonces ya debía tener 32 años en Gran Canaria en ACB, y recuerdo el día que el jugador me llama para decirme, mira, tengo un sueño, porque es mi sueño, y quiero probar de ir a la NBA. Y no voy a renovar en Gran Canaria porque tengo el sueño, y ya no había jugado nunca en la NBA. Pero claro, él tenía ahí, bueno, es un tío con una mentalidad increíble, un ganador, un crack. Y se le metió ahí en la cabeza que era su última oportunidad de ir a uno de estos los campus que hacen en el verano y tal, y ir a la NBA, digamos. Al disgusto fue, pero ¿cómo me dejas? Vamos, o sea, yo pensaba que nunca más iba a poder entrenar a un equipo que si no estuviera Larry Lewis. O sea, esa era la devoción que tenía por él, digamos. Y pues estuvo a punto de entrar, y no entró. Y entonces lo fichó a mitad de temporada. Escariolo ficha por el Unicaja a mitad de temporada, y entonces estaba en el mercado y lo ficha. Y se salió en Unicaja. Jugó muy bien, porque es que era muy bueno, no es que era un crack, era un jugador. Y ejemplo de lo que decía antes, de valores, de un tío que no había jugado en Europa, o creo que había tenido una experiencia en Chipre de joven y lo habían cortado, ¿sabes? Y entonces el tío se volvió a Estados Unidos, y entonces luego se fue a Japón. Bueno, un profesional increíble, un tío con una mentalidad buenísima. Y luego, fíjate, la carrera que sacó, jugó hasta casi los 40 años. Ahora creo que está de ayudante en un equipo de la NBA. Un fenómeno. Sí. Es que no es fácil, además, reconocer algunas cosas. Digo esto porque muchos, y en los entrenadores menos, bueno, y en los periodistas, y en muchas profesiones. Digo esto porque me hablas de un jugador que yo recuerdo, en tu etapa del Baskonia, te leí además, creo que venía en el correo, lo hemos hablado algunas veces, con Poirier, que la primera vez que lo viste... No juega. No es fácil, podías coger y podías decir, bueno, no pasa nada. No. Dijiste, oye, claro, me he equivocado, vamos. No vamos a decir que casi llegaste y dijiste, joder, este tío, ¿qué hace aquí? Pero, joder, eso es difícil reconocerlo, ¿eh? Bueno, mira, lo de Poirier también tiene su historia, porque, claro, Poirier yo no lo conocía, fallo mío, no lo conocía de Francia, digamos, ¿no? Bueno, poca gente, no lo conocía. Claro. Entonces, claro, porque Baskonia tiene ese ojo de fichar siempre a jugadores que no han jugado en Euroliga. Savon Shields, por ejemplo, ahora, ¿no? Que para mí es un jugador maravilloso, pero cuando el Baskonia lo ficha no había jugado en Euroliga, era su primera experiencia, o Luca Vildoza, o Pato Garino, ¿no? Entonces, claro, son jugadores buenísimos, ¿no? Pero que necesitan un proceso de adaptación, porque, claro, ¿no? Has de ser muy bueno para meterte en la Euroliga, para meterte en la Liga CB, y ya desde el primer día, bueno, tú sabes que en el Baskonia hay muchos jugadores que necesitan un proceso, ¿no? Lo malo de ese proceso es que muchas veces... Y con la presión que hay también en ese club, joder. Hay que decirlo claro. No, es que ese es el problema, que entonces por eso muchas veces en noviembre pasan desgracias, ¿no? Porque paga el pato siempre el mismo, pero es que la filosofía del club es apostar por jugadores que tienen el talento, pero que necesitan un tiempo para adaptarse, ¿no? Entonces, yo había visto algún partido antes de fichar por Baskonia en noviembre para sustituir a Pablo Prigioni. Había visto algún partido de Poirier y no tenía un impacto muy grande. No, bueno, o sea, le veía que salía el bloqueo directo y luego no recuperaba, o hacían, no sé, no le vi buenos partidos, ¿no? Antes con Pablo, ¿no? Un poco por lo que te digo, porque no era culpa de Pablo, era culpa de la situación de que Poirier necesitaba un poquito de aterrizar, decir, bueno, aquí qué esperan de mí, vengo de un sitio diferente y tal, ¿no? Y entonces cuando yo llego allí, que llego un sábado por la mañana y el domingo jugamos contra Zaragoza, pues, hago un entrenamiento, un entrenamiento de prepartido, y al día siguiente, pues bueno, pues no lo pongo a jugar.
Sí, como suena, o sea, es para matarme, ¿no? Es para matarme sabiendo lo que luego hizo claro, o sea, es un jugador fantástico, vamos, una maravilla de jugador, digamos, ¿no? Y entonces, pues claro, luego ya empiezas a entrenar, ¿no? Y, este tío, que es la leche, ¿no? Que tiene un atleticismo y muy buena mentalidad, un chaval cojonudo, muy duro, con muchas ganas de mejorar y tal. Y entonces, pues fíjate lo que hizo ya esa temporada, al final, cuando nos clasificamos para la final de la Liga, es el jugador clave contra el playoff de Barcelona, está dominante, y luego, pues mira, lo que ha hecho después, digamos, ¿no? Entonces, claro, pues todo eso forma parte de un proceso, ¿no? Y a todos nos gustaría que los jugadores vinieran y ya jugaran bien desde el primer día. Desgraciadamente, con Savon Shields tengo un poco la misma sensación, ¿no? Porque era un chico que lo fichamos el verano siguiente y, bueno, un chaval fantástico, una mentalidad, con unas ganas de aprender, entrenando súper duro y tal. Y claro, pues, bueno, pues le costó un poquito, ¿no? Los primeros partidos, ¿no? No tenía confianza, ¿no? Y luego, pues claro, fíjate, jugador muy bueno, ¿no? Y así creo que hay muchísimos ejemplos, ¿no? De jugadores que necesitan tiempo, porque si no, claro, luego cuando lo miras con el paso del tiempo y dices, parece una locura no haber puesto a jugar a Poirier en el primer partido. Es que no era el Poirier que después clasifica al Baskonia para la final, ¿no? Es el Poirier que acababa de llegar de Francia, que no se enteraba de nada y que necesita un tiempo que en su caso fue corto, de tan bueno que es. Otros jugadores necesitan que ese proceso sea un poco más largo. Pero no te castigues mucho con lo de Poirier, porque los otros tres que están aquí tampoco creían en él, ¿eh? Yeah. Es que aquí está el presidente del club de fans. Aquí... Claro, a posteriori somos todos muy listos, eso es así. Qué gran verdad esa, qué gran verdad. De todas maneras... Bueno, unos pocos que teníamos fe. Ciega, fe ciega, también hay que decirlo. Fe ciega. Ese día, la noche esa, después de mi primer partido con el Baskonia, de perder con el Zaragoza, que además creo que nos ganan bien, ¿no? 12. No te pienses tú que nos ganan aquello. No, nos ganan bien. Claro, la noche esa y dices, joder, ¿dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? Y que el año las pasamos, fue duro meterse en la Copa. Fue duro meterse en la Copa. No entramos como cabezas de serie y tuvimos que ganar a un rival asequible, pero estábamos obligados a ganar en la última jornada para meternos en la Copa. Mira, luego, afortunadamente, pues fuimos capaces de jugar la final, ¿no? Y los playoffs de la Euroliga. Bueno, aquella final tuvo el tema de la lesión de Voigtman, ¿no? En el segundo partido, porque daba la sensación de que aquel equipo ya iba rodado, o sea, con una sensación de un dominio tremendo. Y luego, bueno, también lo de Doncic, que es otra cosa, ¿no? Pero me refiero que aquel equipo ya acabó con la sensación de que podía haber ganado como hiciste con Valencia. Sí, hombre, 2 años seguidos hubiera sido la leche, ¿no? Bueno, a lo mejor seguramente era difícil, ¿no? Que el Madrid, que yo creo que tenía el mejor equipo, pues fuera capaz de verse sorprendido 2 años seguidos, que le roben el factor pista, ¿no? Pero sí es verdad que la lesión de Voigtman en el segundo partido condicionó, y luego en el tercero el chico hizo el esfuerzo de jugar, pero muy mermado y bueno, no se pudo ganar. Sí. ¿Y aquí? ¿Qué importancia le das al vestuario como jugadores, como ambiente que pueda haber, y qué interrelaciones debe haber siempre entre el staff técnico y lo que es el vestuario circunscrito a lo que son los jugadores? ¿Qué tipo de relación para después planificar los partidos? Claro, es muy importante la comunicación, y ahora, respecto a cuando tú jugabas, que todos eran jugadores españoles y había dos extranjeros, ahora es un poquito más complicado, ¿no? Porque hay más personalidades, más idiomas, es un poquito más difícil de llegar a todo el mundo, ¿no? Pero esto es un deporte de equipo y es imposible tener éxito con el ordeno y mando, completamente imposible, y hace falta involucrar, hace falta escuchar, hace falta consensuar, muy importante consensuar. Y cuando digo consensuar, no es todo, es que es todo. Es que es mejor consensuar que vamos a entrenar 1 hora y media que no entrenar 2 horas sin consenso, porque va a ser peor. Y tú has entrenado 2 horas, pero son 2 horas de mierda, porque
porque no. En cambio, si lo consensuas y entrenas 1 hora 40 y todo el mundo va en la misma dirección, esa hora 40 vale más que 2 horas y media porque toca, ¿sabes? Y esto vale para todo. Entonces, esto es un deporte de equipo y todo lo que sea involucrar, consensuar, convencerse los unos a los otros, ¿no? Pues es fantástico, ¿no? Si quieres también, ya te hablo de Huertas, ¿no? de Marce, ¿no? Con claro, tío, un enfermo del básquet, todo el día hablando de baloncesto, todo el día pensando en este momento se me ha abierto aquí una pantalla. Suele pasar. Marce, bueno, un enfermo, ¿no? De querer hablar de baloncesto, de querer comunicarse con el entrenador, de por qué no hacemos esto, por qué no hacemos lo otro, o tengo una idea y tal. O sea, los jugadores valen su peso en oro. Porque claro, o sea, son fantásticos, digamos, ¿no? Si tienes otro jugador pues que viene allí, yo me ha pasado con alguno, ¿no? Que le pregunto así, ¿tú cómo defenderías esto y tal, no? Te pone cara besugo y te dice, no tengo ni idea, no lo sé, como tú me digas, ¿no? Bueno, pues vale, se lo dices, pero las sensaciones y va a salir peor. Va a salir peor si consigues que el jugador te dé su opinión y entonces tú le hagas ver, ¿no? Que ahí está un poco hacerle ver lo que tú crees que es mejor para él o lo que crees que es mejor para el equipo, y las posibilidades de que eso salga bien son muchísimo mayores, vamos. O sea que no hay que tener problemas por conseguir ese compromiso, porque es conseguir compromiso. Marce será un buen entrenador, ¿eh? Seguro. Si quiere, vamos. No sé si quiere. No Si sé, quiere. No lo sé. Sí, fantástico. Sí, Bueno, yo aprendí mucho de él. A este ritmo le quedan como 10 años de carrera también. Joder, porque increíble. ¿Cómo está porque este año, tío... La pasada. Pero es que Marce es curioso porque no te puedes ni imaginar lo fuerte que está. O sea, Marce no tiene ni un gramo de grasa, o sea, su cuerpo es impresionante, está muy fuerte, se cuida mucho. Él lo reconoce, dice, no siempre fue así, me decía. Pero que los últimos años él está cuidadísimo, no ha tenido lesiones graves. Sí, ¿no? es verdad. Con nosotros tuvo un problema en la mano, pero no fue muy invalidante. Entonces está muy fuerte. Y luego, no todo es el físico, ¿sabes? No todo es el físico, la cabeza y el entender y Marce es una maravilla, vamos. Y si quieres ser entrenador, vamos, ya te digo, yo aprendí muchísimo. Y incluso alguna vez ahora mantenemos alguna conversación muy cortita y tal, hablando de básquet, de NBA y tal. Y bueno, claro, además ha jugado allí y es que le encanta. Tú le sacas un tema y puede tirar media hora hablando. Invitarle porque sería un buen personaje para bueno, escucharlo. Oye, pues échanos una manita ahí. Bueno, buen tío, nos va a hacer caso, seguro. Seguro. Ya sabes, Marce, primero que cuando llega, tendremos que pasar filtros. Perdona, Nacho. Sí, no, pero que me resultaba curioso lo que decía Pedro sobre Marce. Cuando llega a Badalona, se le etiquetaba como un cabeza loca en cuanto a juego, desordenado. Claro, pero es que, y Larry Lewis, que te decía antes, te puedo hablar de otros, pero Larry Lewis tampoco tiraba de fuera y no pasaba muy bien, era un jugador de 1 contra 1. Los buenos jugadores mejoran. Y mejoran en función no solamente de su juego, sino de lo que necesitan para seguir siendo buenos o para destacar más en la liga. Entonces, claro, el Marce que vino a Badalona al principio, que más que un cabra loca, yo diría que era básicamente un anotador, ¿no? O sea, él venía de dominar mucho en la liga de su país, lo que hablábamos antes, el tiempo de adaptarse, ¿no? Entonces, claro, pues un jugador que si no se hubiera adaptado, no hubiera tenido los valores que tiene, ya no estaría jugando, porque hubiera jugado unos años metiendo 20 y le hubieran puesto más dedos que de 1, porque también podía jugar de 2 perfectamente, y ya se habría retirado, pero ha sido capaz de decir, bueno, ¿en cómo me puedo conseguir ser importante, ¿no? ¿Qué puedo hacer, ¿no? Y entonces, pues claro, y ya te digo, vive baloncesto, es un chico que escucha, ¿no? O sea, que tiene muy buena mentalidad, y entonces, pues claro, pues esos son los que tienen largas carreras, ¿no? Los que tienen esa mentalidad, ¿no? Yo creo que para ser veterano, para jugar muchos años en la liga, hace falta un poquito de suerte con el tema de las lesiones y luego tener la mente abierta. ¿no? Tener la mente abierta para adaptarte, para no dar nada por hecho, para no dar, tío, esto ya lo sé hacer o esto yo ya a mí que me están explicando. No, tener la mente abierta para seguir mejorando. Esos son los jugadores. Otro que te podría hablar
ya soy el abuelo cebolleta, ¿no? Con tantos años, Chichi Creus, ¿no? Chichi Creus, yo lo entrené, yo creo que tenía 39 años cuando lo entrené en Manresa. Y me fui de Manresa sin saber que iba a ganar una Copa del Rey y una Liga, con el Manresa. ¿no? Sí, sí. También como jugador con una mentalidad de positiva, los valores. Al final, tener valores es lo que te hace, lo que te marca la diferencia. Pedro, tú que has entrenado en muchos sitios, ahora un director deportivo que quiere acercarse a ti cuando quiere llegar a un nuevo proyecto, ¿cómo te puede convencer? Porque tú has probado de todo tipo, más arriba, más abajo, más dinero, menos de dinero económicamente para presupuestos, fichajes. ¿Qué es lo que a ti te hace decidirte un poco por un equipo u otro? No tengo, bueno, la verdad es que, bueno, claro, en 30 años he tomado decisiones equivocadas, ¿no? De ir a sitios equivocados o, bueno, no, claro, esto pasa, ¿no? Es inevitable que pase porque al final no me considero todo lo frío que debería y pues muchas veces te ilusionas por cosas porque no ves lo positivo, digamos, ¿no? Ves lo positivo del proyecto que te explican y tal, y eso pues luego te acaba pasando factura, digamos, ¿no? Pero bueno, creo que también una pequeña virtud que he tenido es que no me he movido mucho por el dinero, ¿no? He ganado dinero, no me quejo, pero no me he movido por la oferta económica, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues estar a gusto en sitios, ¿no? Por ejemplo, ahora en Manresa, ¿no? Manresa, fantástico staff técnico, un presidente que es un líder, ¿no? Con la capacidad de liderazgo muy buena, pues no necesitas mucho más. Bueno, no ganarás la liga, claro, ¿no? Porque no es un objetivo del club, pero para ser entrenador y para desarrollar tu trabajo no necesitas mucho más que lo que te acabo de decir, ¿no? O sea, un club que sea profesional, un buen staff técnico y un presidente con capacidad de liderazgo, ¿no? Esto, pues, ahora mismo estoy encantado en Manresa. Nada fácil, por cierto, ¿eh? Ahora, en el orden en el que nos movemos y quizás en el anterior. Es decir, porque, joder, estabas con todo el cariño otra vez. Yo muchas veces lo digo, pero es que es verdad, no quiero que nadie se moleste. Pedro Martínez podía haber elegido, oye, me voy a otro equipo a ganar más pasta, vale, igual es más lejos, no sé qué, no, me voy a Manresa, que es que voy a ganar menos pasta, pero oye, mis necesidades las cubre, estoy a gusto, la familia, mi tierra... Me dejan hacer un poco lo que yo quiera, decir lo que yo quiera. Oye, es que al final todo es importante. Sí, no, por supuesto. Estar a gusto y sentirte valorado es muy importante, ¿no? Que no quiere decir que no lo tuviera en mi anterior etapa en Gran Canaria. También lo tenía todo, ¿eh? Pero bueno, pues también hay connotaciones personales que te hacen pues tomar decisiones. Al final es un cúmulo de circunstancias que además van cambiando, ¿no? Hay una época que valoras más unas cosas, otras valoras otras, ¿no? Bueno, va variando, depende del momento. Bueno, chicos, ¿queréis una última rondita ya de preguntas para ir cerrando? Que si no le vamos a tener a Pedro 3 horas. Yo solo quiero decir una cosa, ya os dejo, porque si no se me va a olvidar. Y se lo he dicho a él, creo que lo he dicho alguna vez también, ¿eh? A Pedro le he conocido sobre todo en 2 etapas, ¿no? En el Baskonia, la primera vez menos, la segunda vez, aunque corta también, pero tuve la oportunidad bastante más de conocerle y debo decir que desde el punto de vista profesional, no tengo nada que decir, es un grandísimo entrenador. Desde el punto de vista personal, se lo he dicho y lo digo ahora, el trato tuyo, Pedro, hacia mi persona, sabiendo cada uno dónde estaba, ha sido el más excepcional de todos los entrenadores. Y me he llevado muy bien con prácticamente todos. Bueno, pero yo creo que eso... lo sepas. No, pues es que es en las 2 direcciones, Rafa. Pero te diría que yo te valoro más. Mira, no te lo había dicho esto. Creo que me parece que sí que te lo había dicho por WhatsApp, pero bueno, voy a decirlo ahora públicamente. Yo creo que yo he estado efectivamente 2 veces... o sea, tú cuando eras periodista, estabas en activo en Radio Vitoria, llevabas la camiseta del Baskonia debajo. O sea, tú te alegrabas de que el Baskonia ganara, tú querías que el Baskonia ganara, o sea, la llevabas debajo, o sea, clarísimamente, muy bien. Pero yo, claro, te conozco de estas 2 etapas que era el entrenador del Baskonia, pero te conozco desde el principio que he ido con muchísimos equipos a jugar contra el Baskonia. Entonces, el respeto que tú has tenido siempre, la primera pregunta que hacías siempre en las ruedas de prensa cuando ibas como rival, hacías que te había caído la del pulpo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que te valoramos todos los entrenadores de España era que ese trato,
ese trato que dabas como alguien que quería que ganara el Baskonia, pero que era respetuoso, que era siempre una pregunta cortés, una pregunta profesional y tal. Entonces, claro, ahí a los entrenadores nos ganas con eso, ¿no? Entonces, pues el respeto que yo te tenía, estando, digamos, con la misma camiseta que tú, venía ganado por las muchísimas otras ocasiones que me habías demostrado también respeto como rival, ¿no? Y esto, pues para alguien que encima, que parece lo normal, ¿no? Parece lo normal ser respetuoso y ser profesional, pero cuando uno pues está, entre comillas, en la prensa local y lo que quiere es que gane el equipo de su tierra, pues tener ese respeto y esa profesionalidad que tú siempre has tenido, vamos, lo valoramos mucho, no yo, muchos entrenadores, porque lo he hablado con algunos y todos tenemos la misma opinión de ti. Le he enseñado bien. Eso es verdad. El maestro. Iñaki es artífice de todo lo que soy. Me consta que Rafa, el gran éxito y la gran carrera que ha tenido como periodista en Radio Vitoria, viene de un trabajo de equipo, como todos los buenos trabajos. No hay ningún trabajo, no hay nadie que destaque en un trabajo haciendo las cosas por lo bueno que es él. Eso, ¿no? Y entonces me consta que ahí Rafa lo ha hecho muy bien, pero él solo no ha sido. Como el de ahora, fíjate qué fenómenos tengo ahí al lado. Estos chavales, bueno, estos valen un huevo. Una preguntita, que pueden ser dos, porque van a ser muy rápidas. Un entrenador para ti que sea referente, un jugador que digas, joder, es que este lo pongo yo en la carpeta del colegio, como una pegatina. Y si pudieras elegir entre todos los jugadores que has tenido, dime tus 5 ideas. Bueno, mira, lo del entrenador no te lo voy a poder decir, porque a mí me pasa una cosa que es, yo tengo mucha admiración por todos los entrenadores contra los que juego. Y se lo puedes preguntar a mis ayudantes, que mis ayudantes ya están cansados, porque cuando estamos preparando, jugamos contra el Fuenlabrada, o jugamos contra el Sevilla, contra el que sea. Y digo, joder, ¿cómo juegan? Hostia, es que fíjate el detalle que hace. Entonces yo tengo mucha admiración por todos los entrenadores, y te lo digo de verdad. Por todos estaré exagerando, pero por la gran mayoría sí que me da la sensación de que el nivel de los entrenadores es muy bueno y tengo pues, mucha admiración por todos. O sea, que no te lo puedo decir, ¿no? Y luego, claro, que te diga 5 jugadores después de 30 años... nada, ¿no? 30 años por 12 o por 10, ¿no? Se está diciendo que aquel que dirías, con estos 5 voy a jugar el partido de mi vida. Que quisiera jugar el partido de mi vida. Es complicado, ya se entiende que es complicado. De los nombres que han salido, valdrían, ¿no? De los nombres que han salido. Pero te puedo decir, por ejemplo, Patricio Reynés, que es un jugador que entrena en LED y luego en ACB, que era sensacional. Sabané, ¿no? Un tío también con una mentalidad de piedra, ¿no? Un tío ahí, bueno, duro, perseverante. Bueno, de los últimos tiempos, ¿sabes con quién he tenido una relación y una química muy buena? Matt Janning. Matt Janning me parece un jugador con una mentalidad y con un tío ahí bueno, con sus características, ¿no? Con sus cosas buenas, con sus cosas menos buenas, ¿no? Pero también una mentalidad muy buena. Luego he entrenado, he tenido mucha suerte, he entrenado a tíos muy buenos, he entrenado a Margasol, a Sergio Rodríguez, antes de irse a la NBA, ¿no? O sea, he entrenado a algunos de los mejores jugadores españoles y europeos, ¿no? O sea, han tenido esa suerte y bueno, claro, nada es por casualidad, claro, no estás 30 años entrenando a Caja de Pescado, ¿sabes? O sea, eso no pasa. Nacho. Pues, yo pregunta no tengo. Tengo que reconocer que me has dejado un poco preocupado, Pedro, cuando has dicho que ahora estabais dedicándoos a hacer scouting de equipos de Euroliga. Y me he estado imaginando a todos los entrenadores que estáis en casa haciendo ese tipo de cosas y me he imaginado, si se reanuda la Euroliga, una Euroliga como la del 93 del Limós. Espero que no. Pues no, porque a ver si alguien va a pensar que me estaba como dando autobombo. Yo te puedo asegurar que de los 18 entrenadores de Euroliga, la gran mayoría han hecho lo mismo que yo.
Por eso digo. Vamos, pondría la mano en el fuego. O sea que los entrenadores, y lo hacemos en el verano, ¿eh? Lo que pasa es que ahora pues, ha encajado más, estás más tiempo en casa y tal, pero los entrenadores estamos un poquito regular de la cabeza. Y entonces pues no sabemos parar y luego pues el básquet es un deporte en continua evolución. En continua evolución. Tú coges ahora cómo se jugaba hace 4 temporadas y dices, ahora esos sistemas o esa forma de entrenar o los jugadores mejoran cada año, ¿no? Entonces, o estás ahí formándote constantemente, pero te digo, vamos, pongo la mano en el fuego, que lo hacemos todos. Sí, por eso te decía que es que me estoy imaginando a todos los entrenadores haciendo el scouting, sacando un libro así, yendo a jugar luego en una fase final, y es que va a ser imposible, porque se lo va a saber todo de todo el mundo. Porque fíjate que estamos viendo pues, partidos de Euroliga que luego pues, en la Euroliga están los que están, ¿no? O sea que no. Pero bueno, yo creo que al final es básquet, es estudiar, es aprender, bueno, y es lo que nos gusta, que también te digo, no te pienses que hay un punto de sacrificio, no hay ningún, vamos, o sea, nos lo pasamos muy bien haciéndolo, o sea, que lo disfrutamos. Oye, pues Pedro, muchas gracias. Por cierto, no sé, estás viendo también lo del reportaje de Michael Jordan, creo, ¿no? Sí, De los que... sí. Eso también veis, ¿no? Eso también los entrenadores, nosotros que lo disfrutamos, pero también como entrenador, esto también se disfruta, ¿no? La que había liada, viendo eso, la que había liada ahí con el propietario que no quería renovar, a cambiarle el contrato a Pippen, el director técnico, que es curioso porque el director técnico es el que hace todo, es el que ficha a Jordan, el que ficha a Pippen, o sea, es realmente la clave del éxito, pero también es el villano, ¿no? Luego Michael Jordan es un crack, pero en alguna imagen sale regular, ¿no? En alguna imagen sale con alguna actitud que dice, o sea, que está muy bien. Oye, y fíjate a Phil Jackson, que le dicen, el primer día, es tu último año. Ya, aunque ganes 82. Efectivamente. 82, sí. Pero eso también tiene una lección, digamos, ¿no? Porque Jackson, que obviamente, como todo el mundo sabe, es un auténtico crack, otro se hubiera cruzado, ¿no? Y el tío decidió hacer de la necesidad virtud, ¿no? Y entonces pues, involucró a todo el mundo, consensuó el tipo de esfuerzo que iban a hacer, todo eso se ve en la serie y me encanta, pero lo estoy disfrutando mucho, ¿no? Y luego, pues claro, ver las imágenes de esos jugadores, ¿no? Un poco vintage, ¿no? Con los que hemos crecido, ¿no? Los de la parte izquierda de la imagen son más jóvenes, pero Iñaki y Rafa, claro, hemos crecido viendo a esos jugadores y entonces ver esos trozos de partidos, ¿no? Y yo creo que va a estar muy bien. Y luego, claro, cómo hacen los americanos las cosas, ¿no? Da gusto cómo te cuentan la película, cómo te venden la película, digamos, ¿no? O sea, para llegar a cuando te mete la última contra Utah, ¿no? La mítica esa que hace la parada y el defensor se cae, ¿no? Para ganar el séptimo, ¿no? Que eso ya llegaremos, ¿no? A esa parte. Una maravilla la serie de esto. La vamos a disfrutar los que nos gusta el básquet. Oye, pues Pedro, muchas gracias por haber estado este ratito largo con nosotros, pero lo hemos disfrutado nosotros un montón, ¿eh? Así que te vaya muy bien a ti, a toda la familia, y a ver si nos vemos pronto en la cancha, que eso sería una buena señal. Como disfruta, Pedro, te espero con el bicho, aquí. Bueno, claro, ¿para qué jueguen 1 contra 1, no? A ver, un pivo contra un escolta, coño. Nada, una ratilla. Oye, pues como me imaginaba, lo he disfrutado. Sí. Gente de básquet, gente que da gusto hablar. Ha sido un placer. Igualmente, Pedro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Venga. Hasta luego. Venga, Hasta pronto.